Muchas gracias, queridos amigos. Comienza el intermedio cuando son exactamente las 9:32. Buenas noches, Sandra Sabatés. Buenas noches, Wyoming. Buenas noches a todos. La crisis económica se ceba con los más desprotegidos y entre estos, especialmente con los niños. Ayer la ONG Save the Children lanzó una campaña e hizo público un informe llamado 2.826.549 razones. Exactamente el número de niños en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país. El porcentaje es desolador. Estamos hablando de 1 de cada 3 menores de 18 años. Sí, las cifras son dramáticas, pero hay una manera de reducir ese porcentaje, que las infantas sigan teniendo hijos. La situación familiar es uno de los factores determinantes. Según el informe, el porcentaje de niños en riesgo de pobreza es del 45,6% en las familias monoparentales. Si hablamos de familias en las que al menos uno de los padres es de origen extranjero, la cifra se eleva al 49,2%. Y en el caso de padres que no terminaron la educación secundaria, el riesgo de pobreza afecta al 57,6% de los niños. Así es. En el caso de los pobres podríamos decir que lo peor que pueden heredar sus hijos es la pobreza, mientras que los ricos lo peor que le dejan a sus hijos es la alopecia. En el caso de Paquirrín se repartió muy mal la herencia. Todo se lo quedó él. Con esta campaña, Save the Children pretende subrayar el daño directo que la crisis provoca en los derechos de los menores, lo que consideran una situación de privación infantil. El 24% de las 127 familias consultadas afirma que sus hijos no comen frutas ni verduras todos los días. El 42% no puede celebrar un cumpleaños. El 21% no tiene un lugar seguro para hacer los deberes o jugar en casa. Y un 20% admite que sus hijos no han estrenado ninguna prenda de ropa ni tiene más de un par de zapatos. Y ahora, según el guión, yo tenía que decir un chiste, pero fue justo aquí cuando el guionista se cogió una baja por depresión. El Gobierno aprobó en diciembre un fondo extraordinario de 17 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil, además del llamado Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social. Save the Children considera estas medidas insuficientes y cree necesarias una mayor inversión y una política específica para abordar este asunto, debido a la urgencia de la situación actual. Por su parte, Alberto Soteras, director de la ONG en nuestro país, asegura que la lucha contra la pobreza revierte ventajas económicas y sociales. No debemos olvidar que los derechos humanos son líneas rojas que ninguna política debe traspasar. Garantizar la protección de los niños y las niñas frente a la pobreza es una obligación legal de los Estados, pero también una decisión económica que permite romper el ciclo de transmisión de la pobreza y tiene un retorno económico que sería la base de una sociedad más próspera y cohesionada. Un momento, el director de Save the Children en España acaba de decir que combatir la pobreza puede dar beneficios. Es una visión muy diferente de la que escuchamos habitualmente, pero yo creo que a los que tienen que decidir les va a costar comprenderlo. En España el problema es que los políticos no saben inglés y creen que Save the Children significa afeita a los niños. Nuestro país tampoco sale bien parado comparado con Europa. En España el porcentaje de PIB que se destina a políticas de protección social es 3,7 puntos más bajo que la media europea. Somos además el octavo país de la Unión con mayor tasa de pobreza infantil. Por delante de nosotros, es decir, en peor situación, se encuentran entre otros Grecia, Letonia y Rumanía. En Europa hay países con tanta pobreza infantil que han tenido que cambiar los cuentos para que los entiendan los niños. Cenicienta no pierde un zapato de cristal, sino una alpargata. Lo cierto es que a nivel global la situación no favorece la lucha contra la pobreza. Otro informe, dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sentencia que el aumento de las desigualdades desde 1990 ha devuelto al mundo a los niveles de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y tiene razón, en Europa seguimos pendientes de Alemania. En un mundo más rico que nunca, más de 1.200 millones de personas todavía viven en una situación de extrema pobreza, lo que se explica por la distribución de la riqueza. Un 1% de la población mundial posee cerca del 40% de los recursos, mientras que el 50% de la población posee tan solo el 1%. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente la mitad de la población tiene de recursos lo que el palito de mar tiene de cangrejo. Nada. El informe de Naciones Unidas también enumera las causas de estos desequilibrios. Por ejemplo, la globalización financiera y comercial, que ha beneficiado a muchos países emergentes, pero ha vuelto sus economías más vulnerables, o el cambio tecnológico. En la era de Internet, quienes no han podido acceder a él han quedado excluidos. Es cierto, el cambio tecnológico ha excluido a mucha gente. A mí, sin ir más lejos, las mujeres no me quieren porque no tengo tablet.